Minería que destruye brutalmente el medio ambiente, basada en la explotación laboral e infantil, extracción que no paga impuestos, minería que se condena. No hay duda que el decreto de urgencia 012 para Madre de Dios, que prohíbe el uso de dragas, estas inmensas máquinas que lavan oro en los ríos de la selva peruana y alteran el ecosistema, pues cambian el curso de los ríos, y que además delimita las zonas donde no se puede desarrollar minería, es una norma concreta para enfrentar el problema de la minería informal en esa zona. Sin embargo, el problema es mucho más complejo y lo vivimos esta semana. Mientras en Puerto Maldonado se controló una protesta pacífica, en el sur, Chala, Arequipa, miles de mineros se movilizaron para bloquear la carretera Panamericana Sur, alegando un supuesto temor, quizá motivado por terceros, que el decreto 012, exclusivo para Madre de Dios, también podría afectarlos a ellos. Tomar una carretera es un delito que sin duda deberá ser sancionado, pero la falta de prevención del Estado se reflejó en 6 trágicas muertes en Chala. Se pudo utilizar armas que no maten a la gente, sino que disuadan a la masa. O estas balas apuntaron directo al pecho del último eslabón de una histórica cadena de enganches, explotación e informalidad. Acá por gusto nos ha atacado, hemos venido en marcha pacíficamente y nos ha disparado. Los policías lo dispararon en su pierna encima. No han podido recogerlo a sus compañeros. Lo habían rematado y golpe en las cabezas. Es mi hermano. Él es mototaxista, trabaja en la empresa Mi Coche. ¡Pido justicia! ¡Maldito Titán, que se largue! Por culpa de Titán estamos viviendo así. Señora, ¿es su hijo? No, es mi hija, es mamá. Iré al Parlamento a explicar. Yo creo que esta es una herramienta válida, legítima de la oposición. Han presentado una moción de interpelación la bancada nacionalista, hay un pliego de preguntas, esperaré el momento en que el Parlamento me convoque, iré a responderlas. En el año 2009, el oro cerró con la mayor ganancia en 3 décadas. Está en alza por 9º año consecutivo. Inversores y bancos lo buscan como refugio y cobertura frente al dólar. La bolsa de Nueva York cotizó en más de $1.000 la onza. Gran negocio. El negocio del oro en el Perú el año pasado ha significado ventas por alrededor de 5.700 millones de dólares. ¿Ok? Si tú analizas las estadísticas del ministerio, tú verás que la primera productora es Yanacocha, de ahí viene Barrick y de ahí aparece Madre de Dios. No es que exista Madre de Dios S.A., sino que un funcionario del ministerio hace una estimación de lo que se está produciendo en la zona. Y la estimación nos dice que es 9.5% de la producción nacional de oro. Entonces, si el negocio es de 5.700 millones de dólares y Madre de Dios recoge casi el 10%, estamos hablando de aproximadamente 550 millones de dólares, de los cuales se pagan irrisorios montos en impuestos y se reflejan en un minúsculo canon minero. Tal es así que a las cifras de cierre de 2009, es decir, el presupuesto del gobierno regional de Madre de Dios era 30 millones, por canon minero era 11.800 soles. ¿Okay? Para que veas que en esa zona no se pagan los impuestos que se deben pagar. Estamos frente a un grave problema social que trae explotación laboral, prostitución, trata de personas y trabajo infantil. Es chibolito. Años atrás, Cuarto Poder ya lo denunciaba en este reportaje en el Cerro El Toro, en Huamachuco. Lugar casi inaccesible, controlado por grandes mafias que se escudan tras el nombre de minería artesanal.
¿Dónde trabajas? En Cerro del Toro, trabajado. ¿Qué haces en el cerro? Chancado. ¿Cómo haces eso? A ver, cuéntame. Chancado, sí, con un combo. ¿Y qué es lo que chancas? Piedra. ¿Cuánto rato estás tú ahí en el cerro? Cuéntame. Hasta las 4 nomás. ¿De la tarde? Sí. ¿Y a qué hora entras? A las 9. ¿Y te dan tu propina? Sí. ¿Cuánto te dan de propina? 10 soles. En otra denuncia, en Caraballo, se demostró la informalidad en que viven estos trabajadores que no conocen de planilla, CTS y menos vacaciones. ¿Y cuántos años tienes? 17. 17. ¿Y ya terminaste el colegio o todavía? Todavía. ¿A qué hora arrancaste en la mañana? A las 6 de la mañana. ¿Y hasta qué hora vas a estar hoy día? A las 6 de la tarde. Estamos también frente a un evidente daño ambiental que se lleva el bosque y deja ríos contaminados con metales pesados, pero sobre todo un gran botín millonario en evasión tributaria. El miércoles se logró el fin del bloqueo de la Panamericana Sur, pero con condiciones. Se revisará en los siguientes 90 días el decreto de urgencia 012. El primer ministro anunció también una comisión de alto nivel. El gobierno, atendiendo a su vocación de diálogo, también considera que es conveniente que podamos discutir el decreto legislativo 1010, que tiene que ver con los casos de caducidad de las concesiones mineras. Podemos también discutirlo en esta comisión de alto nivel. También podemos discutir el decreto legislativo 1040, que tiene que ver con la fiscalización a la que son objeto la minería artesanal por parte de los gobiernos regionales. El gobierno no va a ceder en varias cosas. Primero, en que las grandes dragas hidráulicas van a volver a los ríos. Eso queda afuera, definitivamente. Porque eso no es ni minería pequeña ni artesanal. Porque algo que vale $500.000 o $1 millón, dejémoslo de cuetos. Si recurrimos a la definición de minería artesanal y pequeña minería, encontramos que según la categorización, los artesanales pueden mover la tierra máximo 200 metros cúbicos por día, mientras los pequeños 3.000 metros cúbicos. Con estas inmensas dragas, es evidente que se superan los 200 metros cúbicos permitidos, minería que no es artesanal. Es verdaderamente triste ver en Madre de Dios que en las zonas de minería hay 500 cargadores frontales, miles de carrancheras, hay 15 dragas gigantes, etc. Y lo único que se puede decir, allí muchos se taparon ambos ojos para no ver, tanto del sector público como del sector privado. La búsqueda de oro con maquinaria pesada implica que antes que ingrese el cargador frontal, se tale y queme toda el área donde se extraerá el mineral. Es lamentable que solo en Madre de Dios existan 2.500 concesiones mineras, pero solo 34 tienen derecho de explotación.